Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido prohibieron por decreto la importación de petróleo y de gas natural proveniente de Rusia. Para ambos países el gas y el crudo rusos son fácilmente sustituibles porque importaban muy poco, mejor dicho, pero no sucede lo mismo con la Unión Europea, que es muy dependiente de ellos, especialmente el centro y el este de Europa. Algunos países centroeuropeos, como Alemania, si interrumpiesen unilateralmente el suministro en el acto, mañana o pasado mañana, se quedarían a oscuras de un día para otro. La economía alemana es adicta al gas ruso, que le llega directamente a través de varios gasoductos, como el Nord Stream 1, que lleva ya más de 10 años en operación, o el Yamal Europa. Ambos son propiedad de Gazprom. El resultado es que todos los días salen de la Unión Europea con dirección a Rusia unos 800 millones de euros para pagar el gas. Estas transacciones han quedado por deseo expreso de Bruselas a salvo de las sanciones que se aprobaron con motivo de la invasión de Ucrania hace ya casi 3 semanas. La Comisión Europea es plenamente consciente del problema. Parte de la guerra se está financiando con dinero europeo, pero hoy por hoy no queda otra opción. Los países del centro y del este de Europa compran a Rusia casi todo el gas que consumen. Eslovaquia compra el 100% del gas que consume, Bulgaria el 90%, la República Checa el 87%, Austria el 80%, Hungría el 70% y Alemania, la mayor economía del continente y una de las más grandes del mundo, en torno al 60-65%, dependiendo del año. En las capitales de estos países, en Berlín, en Praga, en Helsinki, en Budapest, quieren prescindir de Rusia como proveedor gasístico, pero carecen de plantas de recasificación en la costa, en ocasiones porque no las han construido y en otras ocasiones directamente porque no tienen costa. Caso, por ejemplo, de Eslovaquia o de Hungría. Bien, en estos momentos y para ellos el suministro ruso es insustituible para que esos países sigan funcionando. Tenemos, por lo tanto, o tiene, mejor dicho, Vladimir Putin, un arma muy poderosa que está modulando a su antojo. Ya ha amenazado que cerrará la llave del gas cuando lo crea oportuno si Occidente sigue endureciendo las sanciones. Para Rusia sería un golpe muy duro porque se quedaría sin unos ingresos que hoy por hoy son muy importantes, pero la amenaza es creíble si las cosas se terminan poniendo realmente difíciles en Ucrania. Un animal herido, como bien sabemos, es muy peligroso y eso mismo es lo que podría suceder. Europa se encuentra, por lo tanto, ante un dilema con una solución muy difícil, al menos a corto plazo. No hay tiempo para sustituir las importaciones energéticas de Rusia, pero tampoco hay tiempo para evitar que Putin termine apoderándose de Ucrania, por falta de fondos. Deben, de hecho, plantearse en Europa cómo actuar en el caso de que lo peor suceda. En el caso de que en Moscú decidan, evidentemente, cerrar la llave de paso del gas y algunos países se encuentren ante una escasez repentina de combustible, una escasez tal que obligaría a implantar restricciones energéticas. Tras la invasión de Ucrania, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países europeos impusieron sanciones muy duras. Esto ya fue hace, como he dicho antes, hace casi 3 semanas y algunas de ellas, como os comentaba ayer en la Contracrónica, han sido sin precedentes, como las sanciones contra el Banco Central de Rusia. Pero por lo demás hay sanciones pues a todo el sistema financiero ruso, también a empresas rusas, pero aún así, a pesar de estas sanciones, las más duras de la historia, con diferencia, estos mismos países, los de la Unión Europea concretamente, continúan transfiriendo a Rusia miles de millones de euros en pagos por la importación de gas, de petróleo y de carbón, es decir, de combustibles fósiles. La invasión, lo que vemos es que despertó a Europa de un largo sueño. Estaban convencidos de que el gas ruso, el petróleo ruso o el propio carbón ruso era una fuente de energía barata, especialmente el gas, que era seguro y que era fiable, que todos podían confiar en Putin y en las empresas estatales rusas porque hasta la fecha no habían dado demasiados problemas, todo lo contrario, y se habían ido construyendo infinidad de infraestructuras para hacer más fácil la llegada de carbón o de gas o de petróleo ruso.
Nunca faltaría, además, porque las reservas rusas son gigantescas. Aunque Putin era un tipo, hoy ya es algo más que un tipo peculiar, pero en aquel entonces se le tenían algo peor, bastante peor que un tipo peculiar, pero en aquel entonces se le tenía por un tipo peculiar, un nacionalista ruso, algo desconcertante, especialmente en sus formas. Era un tipo que llamaba la atención como mínimo, pero a fin de cuentas era un socio comercial fiable. Al final ha resultado que no lo era tanto, es decir, que no lo es en absoluto. De hecho, llevaba meses, esto lo comentaba aquí en La Contra hace pues ya un tiempo, creo recordar el mes de enero o de diciembre, llevaba meses reduciendo el suministro de gas, concretamente, poniendo todo tipo de excusas, como la reposición de los inventarios rusos, al tiempo que concentraba tropas en la frontera con Ucrania. Bueno, de hecho, esto creo que lo hablé incluso antes. Os lo comentaba aquí porque lo había leído allá por el mes de octubre, antes de que empezase el invierno, que estaban quejándose especialmente los alemanes de que no había mucho gas en las reservas que tienen dentro del país, los depósitos de gas, y que no les llegaba suficiente desde Rusia. Se habían quejado amargamente a Gazprom, y en Gazprom les habían dicho que no había problema, que estaban rellenando sus propias reservas, que habían padecido un invierno muy duro, el de 2020 a 2021, y no les había dado tiempo a reponerlos, a extraer el suficiente gas, y durante el verano, pues a pesar de que habían ido rellenando esas reservas, no habían conseguido rellenarlas por completo. Esto era la excusa, la coartada que estaban poniendo. Bien, en Bruselas ese movimiento, de que no llegaba suficiente gas, escamó bastante el año pasado. Bueno, escamó tanto que llegó hasta mis propios ojos, pero ya era tarde para buscarse proveedores alternativos. Estaban los contratos cerrados y además está toda la infraestructura de gasoductos y de plantas de tratamiento de gas hecha desde hace muchísimo tiempo. Voy algo más lejos. Estaba a punto de certificarse el segundo gasoducto del Báltico, el Nord Stream 2, que gracias a Dios no lo llegaron a certificar, porque entonces tendrían los alemanes un problema añadido, y es el gas ruso llegándoles directamente, no solo a través de un gasoducto, el Nord Stream 1, sino también otro gasoducto, el Nord Stream 2. Les llega por otros, como el Yamal Europa, pero ese atraviesa Bielorrusia y Polonia. Este en concreto, el Yamal Europa, se hizo desde el yacimiento de Yamal, que está en Siberia, hasta Alemania, atravesando Bielorrusia, Polonia, y uno de los ramales pasa por Eslovaquia. Este se abrió hace ya mucho tiempo, era cosa de 25 años, creo que en el año 1994 o 1995. Vamos, que esto viene, como vemos, de hace ya muchísimo tiempo. Bien, pues ahora, ante la invasión de Ucrania, la Unión Europea se ha apresurado a acelerar las soluciones, algunas que habían aplazado sine die, a acelerar, por ejemplo, el despliegue de energía renovable para reemplazar al gas ruso. Se había desplegado muchísima y se había instalado muchísima, pero van a tener que ir bastante más rápido. La Comisión Europea propuso la semana pasada un plan para reducir la importación de gas de Rusia en 2/3 para finales del año 2022. Ya veremos si consiguen realizarlo. Este plan, quiero decir, lo quieren hacer mediante una combinación de nuevas centrales renovables. Instalar o construir un parque eólico o solar se tarda mucho menos que una térmica de carbón, o no digamos ya que una central nuclear. Eso, más luego medidas de eficiencia energética y nuevas terminales de regasificación en la costa, concretamente en la costa del Mar del Norte, que es donde los alemanes pensaban construirla pues desde 2018, pero no lo habían hecho hasta la fecha, y ahora ya sí que no les queda más remedio. Estas plantas de regasificación son importantes para que los barcos metaneros provenientes, qué sé yo, del Golfo Pérsico de Norteamérica puedan descargar el gas. Lo transportan por el mar muy comprimido, en estado líquido, y cuando llega a la costa se regasifica, es decir, vuelve a su estado gaseoso y ya se inyecta en la red de gasoductos. Si esto mismo que se plantearon la semana pasada lo hubiesen hecho hace 8 años, 2014, con motivo de la anexión de Crimea, pues hoy ya habrían concluido esta transición, porque con el plan actual pretenden haber sustituido por completo el gas ruso para el año 2030, es decir, dentro de justo 8 años. La cosa es francamente caprichosa. Lo que tenemos ahora es que durante las 2 primeras semanas de la invasión rusa, es decir, la última de febrero y la primera de marzo, la Unión Europea ha pagado la friolera de 8.000 millones de dólares a Rusia en concepto de importación de combustibles fósiles, de gas, de carbón y de petróleo. En las próximas 2 semanas pues entrarán otros 8.000 millones de euros
para pagar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no hay alternativa hoy por hoy. Se puede ir reduciendo algo y de hecho ya se está empezando a reducir, pero muy poco a corto plazo y nada, desde luego, de lo que entra por los gasoductos. El invierno aún no ha terminado, el invierno nos queda todavía algo más de una semana, pero en el centro y el norte de Europa, que el día 21 de marzo empieza oficialmente la primavera, pero los fríos duran bastante más. Así que nos encontramos en una de estas épocas del año en la que el consumo de gas está en su punto álgido, el mes de marzo, incluso principios de abril. Europa tiene una dependencia estructural que le imposibilita cortar con todas las importaciones rusas de forma inmediata. Bueno, no se lo imposibilita, por poder podrían hacerlo, pero si lo hacen de golpe se enfrentarían a una contracción económica dolorosísima. Esto es algo que todos saben perfectamente. Los oleoductos y los gasoductos rusos conectan los yacimientos, en Siberia está la mayor parte de ellos, directamente con los consumidores europeos. Para el gas, pues no hay, como os decía, suficientes terminales en la que regasificar el gas natural licuado. Luego, en el caso del petróleo, muchas refinerías de petróleo en Europa están calibradas para procesar grados concretos de crudo provenientes de Rusia. No todas las refinerías pueden, una refinería no está pensada para procesar cualquier tipo de crudo. Lo calibran los ingenieros para un crudo concreto. Luego hay incluso algunas centrales térmicas de carbón que fueron ya diseñadas desde el principio para quemar variedades de carbón específicas de las minas rusas, que no salen de ningún otro lado, ¿no? Esto para que nos hagamos una idea de la manera en la que el sistema energético europeo y el ruso están estrechamente vinculadas. De hecho, para los rusos era el gran negocio. Más de un tercio del presupuesto estatal de aquel país se financia con los ingresos del petróleo y el gas, la mitad de los cuales, de esos ingresos, provienen directamente de Europa. Esta dependencia le da a Putin no solo un flujo constante efectivo, que es muchísimo dinero, ya os he dicho, 8.000 millones de dólares en apenas 2 semanas, que son 16.000 millones de dólares al mes. Le da también un poder geopolítico notable, que está empleando ahora al máximo. A pesar de que Moscú emplea el suministro de gas como una suerte de argumento de poder frente a sus vecinos y de que en la Unión Europea se habla mucho continuamente de reducir la dependencia de las importaciones de energía rusa, se empezó a hablar de esto con la anexión de Crimea en 2014, pues a pesar de ambas cosas, Europa no tiene ningún plan sobre qué hacer si Putin decide cortar o disminuir el suministro de gas. Al contrario, el Nord Stream 2, prácticamente toda la obra se aprobó antes, pero toda la obra se ha llevado a cabo después de la invasión y la anexión de Crimea. Es decir, que en esto vamos a sustituirlo, pero entre tanto vamos a ir haciendo otro nuevo gasoducto por el que nos entre más gas. Y a punto han estado, que si Putin se espera 6 o 7 meses a invadir Ucrania, ese gasoducto estaría plenamente en servicio y ya no lo hubiesen cerrado. Bien, si echamos un vistazo hacia atrás, vemos que esto de que no cortar, pero sí disminuir el suministro de gas, esto ya ha sucedido. Durante meses, los últimos meses, como os comentaba hace un momento, Putin ha estado explotando a su favor esta dependencia europea cuando ordenó a Gazprom que disminuyese las entregas de gas a Europa y ordenó también que vaciase los depósitos de gas que la compañía opera en Alemania. Y esto fue antes de que empezase el invierno. Bien, pues ahora la Unión Europea tiene que lidiar con 3 prioridades contrapuestas y que son, la verdad, difíciles de conciliar unas con otras. La primera, cortar, tanto como sea posible, el flujo de dinero que le llega proveniente de estos combustibles fósiles a Rusia, por lo menos aminorarlo dentro de lo posible. La segunda prioridad es ir eliminando la dependencia estructural de las importaciones que vienen desde Rusia, que contribuyó, entre otras cosas, a la respuesta tan débil que dio Europa a las anteriores agresiones de Rusia, primero en Georgia, luego en Crimea y luego posteriormente en el Donbass, y que solo sirvió, los 3 episodios solo han servido para envalentonar y para enriquecer al régimen de Putin. Por último, y la tercera prioridad, es prepararse para un posible corte del suministro ruso, ya sea ahora o en los próximos meses.
La dependencia estructural, esta de la que os hablaba antes, entre la Unión Europea y Rusia, os decía que va en las dos direcciones. Digamos que se tienen ambos agarrados por sálvase a la parte. Y es por eso que un embargo unilateral europeo de los combustibles fósiles rusos tendría un gran impacto. Un impacto bestial. En la economía europea sería devastador, pero en la economía rusa también. Digamos que si uno no ha cortado y los otros no han embargado es porque hay poderosas razones para no hacerlo. Las exportaciones de petróleo y de gas de Rusia a través de gasoductos y oleoductos, como es obvio, no tienen otro destino. Un gasoducto no se puede cambiar de sitio. Un barco sí, un barco puede partir de un puerto cargado de gas y a mitad de camino decirle al barco que vaya a otro puerto a descargar. Pero el gasoducto Yamal Europa pues va desde los yacimientos de Yamal en Siberia hasta la frontera con Alemania. Y ya está. O el Nord Stream 1 va desde el Golfo de Finlandia hasta la costa de Alemania del Este. No hay mucho más. No se puede mover de ahí. Bueno, se podría desmantelar e instalar esas mismas tuberías en otro lado, pero no sería algo precisamente rápido, más bien todo lo contrario. Más luego las estaciones que hay en la costa, que esas por supuesto también se podrían desmantelar, pero estamos en las mismas. Vamos, que esta infraestructura está pensada para eso, para que llegue gas de un sitio a otro, y lo mismo con los oleoductos. La capacidad de China, hacia China, mejor dicho, es limitada. Podría colocar parte de la producción que no le compran en Europa, venderse a los chinos, de esto ya lo hablamos en otra contracrónica. Hay un gasoducto que se llama Poder de Siberia, que está en el este del país, pues mucho más pequeño que los gasoductos a Europa y además tiene una capacidad que está ya al máximo, es decir, está ocupada. La mayoría de las exportaciones marítimas de Rusia, lo que sale en barcos metaneros, salen de puertos en el Báltico o en el Ártico, lo que encarece los fletes y hace que el gas licuado ruso sea menos accesible que los gases licuados que salen del Golfo Pérsico, que sé yo, de Qatar o de Arabia Saudita, por ejemplo. Además, la guerra en Ucrania ha provocado una crisis en otra ruta principal de navegación para estos barcos, que es el Mar Negro. Esto ha elevado todavía más los costes y ha limitado el margen para aumentar los volúmenes. El petróleo representó las 3/4 partes del valor de las importaciones de combustibles fósiles a Europa desde Rusia en 2021, pero solo una 1/5 parte del consumo de petróleo de Europa proviene de Rusia. Todos los países de la OCDE, sin excepción, tienen una reserva de petróleo estratégica que debería dar para 90 días de consumo. Bien, ahí tienen un colchón para ir poco a poco desconectándose de ese proveedor. Pero claro, si has tenido que recurrir a estas reservas estratégicas es que la cosa está francamente mal. Junto a esto, pues lo ideal sería que fuesen reduciendo paulatinamente el consumo. Algo que, por otro lado, sucederá de forma natural si los precios se mantienen altos, cosa que ya están por las nubes. No hay mejor disuasión para no encender la calefacción que el precio del gas o de la luz sea alto, esto lo sabemos todos. Idem con el vehículo privado. No se lo piensa 2 veces eso del coche si sabe que el litro está como está a 2 euros o a cerca de 2 euros el litro. Bien, en el caso del carbón y el gas, podían plantearse, y esto ya algunos analistas lo han comentado, podrían plantearse un arancel de importación que fuese elevado, que se pudiese seguir trayendo sin necesidad de decretar un embargo, que se pudiese seguir importando gas de Rusia, pero con unos aranceles muy recrecidos. Esto aseguraría que todos los compradores europeos se tenderían a inclinarse por otros proveedores siempre que fuese posible, claro, porque lo comprarían más barato a otros proveedores incluso cuando llegase en barco. También ocasionaría un gran descuento del gas ruso en el mercado al contado, claro. Un arancel no es un embargo. No impide comprar, sino que da otra. Y no es una medida, digamos, tan contenciosa y tan problemática como un embargo, que perfectamente puede ser entendido como una agresión. El problema aquí es que hay mucho que sustituir, es que es una cantidad inmensa, la de gas y petróleo que se le compra a Rusia. En 2019, que es un año más representativo que 2020 y 2021, ambos marcados por la pandemia, he estado mirando los 3 años y me parece a mí que es mucho mejor fijarse en un año normal que los 2 últimos que no han sido ni mucho menos normales. Bien, pues en 2019, entre la Unión Europea y el Reino Unido, importaron el 38% de su gas, el 22% de su petróleo y el 21% de su carbón de Rusia. Y estoy incluyendo países cuyas importaciones, como España o como el Reino Unido, como Francia, cuyas importaciones de Rusia son pequeñas. Bien,
reducir eso a cero o a casi cero no se puede hacer de forma inmediata. Y quien diga lo contrario, miente. Ni siquiera a corto plazo. De forma inmediata sería para mañana o pasado mañana. A corto plazo, 2, 3, 4, 5 meses, tampoco. En Bruselas, por lo tanto, lo que quieren es hacerlo a medio plazo, a unos 8 años vista, como se explicaba antes. Como en Europa no hay cantidades significativas de gas ni de petróleo, pues no les queda otra que apostar por la energía nuclear y por las renovables, sin olvidarse de que algunas centrales térmicas de carbón, por supuesto, incluso de fuel oil, allá donde las tienen que seguir encendidas. No hay mucho más. Ya sé que va contra la descarbonización y los objetivos para el año 2050, pero todo plan se hace para modificarlo en función de las circunstancias. Nada más, y las circunstancias son las que son. De lo contrario, pues ya sabemos, la energía por las nubes o directamente la no energía, que haya que recurrir a racionamientos. Bien, y esto es así porque en a diferencia de Estados Unidos o de Canadá, pues aquí no hay apenas gas y no hay apenas petróleo dentro del continente europeo, y no queda más. El otro día Christian Lindner, que es el ministro alemán de Finanzas del Partido Liberal, dijo de las renovables que era la energía de la libertad. Bien, y no anda desencaminado, del todo desencaminado. Una vez amortizado el coste de un parque eólico o de una central solar, todos son beneficios. No necesitan recarga de combustible y su vida útil, tanto la de las placas solares como la de los aerogeneradores, está entre los 25 y los 30 años, lo cual está muy bien. Hay países además en Europa que tienen grandes potenciales eólicos y grandes potenciales solares. En el caso del solar, por ejemplo, España o Italia, países muy soleados, pues es apreciable. Luego, junto a ello, y en lo que se desarrollan sistemas de almacenamiento de energía que sean viables económicamente, por existir ya existen, pero que sean viables, que se pueda almacenar la energía eléctrica ahí de una manera económica. Bien, en lo que eso llega, se necesita respaldo nuclear, de gas y de carbón. Hasta la fecha, el respaldo favorito era el gas, y se había construido, toda la estrategia energética de los países europeos pasa por el gas. Pero ahí es donde la dependencia europea es mayor, porque minas de carbón sí que hay dentro de la Unión Europea, en la propia Alemania, en Polonia también, muchísimas. Luego, en lo relativo al gas, en Europa importación y consumo tienen una relación casi 1:1. Que a veces se nos olvida, no se produce prácticamente nada. El 90% del gas que se consume en Europa se tiene que importar, se tiene que traer de fuera, de Rusia o de cualquier otro lado. Si echamos un vistazo a cómo se distribuye el consumo de gas en la Unión Europea, vemos que el 40% se va a calefacción, el 32% a la generación eléctrica y el resto ya se va a todo tipo de usos, entre ellos, por supuesto, los industriales. Si quieren consumir menos, deben reformar los sectores que más gas consumen. Es decir, las calefacciones y el sector eléctrico. Pueden, por ejemplo, no lo sé, instalar bombas de calor, que gastan poco, vamos. Y pueden también mejorar el aislamiento, puertas, ventanas, todas estas medidas de eficiencia energética que siempre son bienvenidas. Hay gente que en su casa pues la ha aislado bien, y la verdad es que se nota cómo se reduce el consumo energético de manera notable, muchísimo más de lo que a veces pensamos. Bien, muchos países en Europa ya han puesto en marcha programas de instalación de bombas de calor y de aislamiento de edificios, y esto lo han hecho antes de la guerra de Ucrania, simplemente en respuesta a los altísimos precios de gas del año pasado, de gas y de electricidad. Las bombas de calor, de hecho, llevan de moda ya un tiempo. Y aunque son un poco caras hoy por hoy, compensan si el precio del gas está por las nubes. Pero claro, esas bombas consumen electricidad y ahí necesitan buscar otras fuentes como las renovables y respaldos adecuados que no pasen por quemar gas. Pero es que todo eso lleva tiempo. No menos de 2 o 3 años, así que harán falta medidas provisionales, especialmente para los próximos 3 inviernos. Ahí no queda otra que importar todo el gas que se pueda de otros proveedores. Pero aquí hay un problema añadido, y es que la capacidad para importar gas natural licuado es limitada. Reemplazar las importaciones de Rusia absorbería el 40% de la disponibilidad mundial actual de gas natural licuado. La mayor parte de ese comercio se realiza con contratos a largo plazo. Con los precios actuales del gas,
todos los países exportadores ya están suministrando al máximo de su capacidad. Así que ahí tendrían que negociar con Estados Unidos para que sustituya en la medida de sus posibilidades el gas de Rusia. Europa también debería mantener sus centrales nucleares abiertas. Y esto lo digo más que nada por Alemania. Alemania cerró recientemente 4 reactores y está pensando en cerrar 3 más. Ahora no lo tienen del todo claro. Aunque esta es una opción, la verdad, no muy popular, especialmente para los políticos europeos, es fundamental. Si quieren asegurarse el suministro de electricidad, que no depende además directamente de combustibles fósiles. Luego las plantas de carbón o de fuel oil que existen y que están generando electricidad deben estar también, de nuevo, preparadas para seguir funcionando. Pero, eso sí, no con combustible importado de Rusia. Esto pasa por encontrar proveedores alternativos para esas centrales térmicas de carbón que os decía que están diseñadas para quemar esas variedades específicas de carbón ruso. Es probable que las centrales eléctricas que pensaban cerrarse este año o el próximo deban mantenerse operativas, al menos como reserva. Si Putin decide cortar el suministro, también será necesario, pues, racionalizar el consumo de energía. Quizá racionarlo. Y sobre todo si es inmediato. A los gobiernos europeos les espera en definitiva un año difícil. Y así deben transmitírselo a los ciudadanos. Y no mentirles con falsas esperanzas. Deben decirles la verdad. Es posible que se corte el gas y eso traería racionamiento. Después de lo que se está viendo en Ucrania, yo personalmente creo que la gente lo entendería. Lo que no entendería de ninguna manera es que Bruselas siga viviendo en el país de nunca jamás, en el país de nunca jamás energético, prometiendo sueños ecológicos mucho antes de que estos sean viables. A cambio se habrá conseguido algo que debió ponerse en marcha hace ya muchos años, tantos como 8. Si no alguno más, que es acabar con la dependencia insana de un régimen expansionista que seguramente no se conforme con Ucrania y pronto quiera cobrarse otra presa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alex, que pregunta por el apoyo que está prestando Japón a Occidente en el conflicto de Ucrania. Esto es algo que muchos se han preguntado a lo largo de los últimos días, porque claro, Japón, a fin de cuentas, no está precisamente en Occidente, al menos desde el punto de vista geográfico. Está en Extremo Oriente. Pero, ojo, es fronterizo, al menos en el mar con Rusia. Buenos días, Fernando. Mi pregunta va sobre Japón. Y va sobre su posición a favor de Estados Unidos y de Occidente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ya que estoy, también preguntarte, porque tengo entendido que su posición a lo largo de todos estos años ha sido de ir a favor de la fuerza norteamericana. Pero claro, los propios Estados Unidos fueron los que bombardearon con bombas atómicas el país nipón. Entonces, nada, quería preguntarte por qué esa posición tan contundente de Japón a favor de Occidente y de Estados Unidos, cuando sus países vecinos son China, es un país asiático. No sé, me da curiosidad de este tema. Gracias, Fernando. Japón y Estados Unidos son aliados muy firmes, Alex, y además desde hace muchísimo tiempo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la ocupación estadounidense de Japón y se reinstauró el Estado japonés. Fue un Estado de nuevo cuño y, bueno, se convirtió en una democracia inspirada, hecha bajo el molde estadounidense. En ambos países, desde entonces, pues ha reinado entre ambos países la paz y la armonía más absolutas y comparten una visión muy parecida de la política internacional. Japón es, de hecho, el principal aliado de los Estados Unidos en Asia. Yo diría que incluso por encima de Corea del Sur. En Japón hay algo así como 50.000 efectivos estadounidenses estacionados de manera permanente en un montón de bases. En algunos lugares, como la isla de Okinawa, hay varias bases desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que Okinawa primero se la quedaron los Estados Unidos y terminaron transfiriéndosela a Japón, creo que ya fue en la década de los 60. Así que lo normal es que Japón apoye a Occidente, porque desde el punto de vista estratégico es que es Occidente. También lo es desde el punto de vista económico y parcialmente desde el punto de vista cultural y político. Japón no es un país extraño para los occidentales, ¿vale? Es extraño ciertas pautas culturales, el alfabeto y esas cosas, pero cuando un inglés o un sueco, un alemán o un español llegan allí, se encuentran con que es un país asimilable a Occidente en muchos aspectos. Luego hay otro elemento
que ayuda a entender bastante bien, además, que esto de la desconfianza entre Japón y Rusia. Y es que estos dos países tienen una disputa territorial en el Océano Pacífico, en las Islas Kuriles. Las Kuriles es un archipiélago alargado que está, bueno, pues al norte de Japón, tiene muy pocos habitantes, va de la península de Kamchatka hasta la isla de Hokkaido, que es la más septentrional de Japón. Los separa el mar de Ojotsk del Océano Pacífico. Bien, pues hay 4 o 5 islas en las Kuriles que pertenecían a Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y que se las anexionó la Unión Soviética en el 45. Desde entonces los japoneses piden y claman para que se las devuelvan, esas 4 o 5 islas Kuriles, pero nada, los rusos, primero los soviéticos y luego los rusos se niegan. Tienen, eso sí, muy poca población, está muy al norte y prácticamente, según tengo entendido, es toda rusa, pero el conflicto sigue ahí. Resumiendo, que Japón no simpatiza mucho ni con Rusia ni antes con la Unión Soviética. También después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Japón resultase ocupado y demás, los soviéticos, que habían declarado la guerra a Japón en el último momento porque había un acuerdo de no agresión, de neutralidad entre Japón y el Imperio japonés y la Unión Soviética, firmado en el año 41, poco antes de la Operación Barbarroja, al final esperaron pues poco menos a que le tirasen la bomba nuclear. Fue una guerra muy, muy corta, extremadamente corta, pero bueno, se pudo sentar Stalin en la mesa de los vencedores, en la mesa de negociaciones, y una de las cosas que les quitó a los japoneses fue la parte sur de la isla de Sajalín, que hoy es completamente rusa. Aunque eso sí, el gobierno japonés actual no exige el retorno de esa parte de la isla de Sajalín. Bien, seguimos con Omar, que es de Barcelona, que vuelve con el tema este que vimos ayer de los transexuales y las competiciones deportivas. Y quería comentar sobre esto que decía Ignacio de los deportes, de los transgénero y todo esto. Y quería simplemente dar un detalle más, que por ejemplo, hace 9 años, en 2003, Serena Williams, en una entrevista con David Letterman, que bueno, es un popular presentador en Estados Unidos, dijo algo así como: si yo me enfrentara a Andy Murray, pues me ganaría unos 10 minutos 6-0, 6-0. Y esto, bueno, no ha tenido mucha trascendencia porque se ve que los políticos que tenemos, ellos hacen sus leyes como les da la gana, sin contar con realmente la gente como esta mujer, Serena Williams, hombre, es una de las grandes referentes del tenis femenino. Decía que el deporte masculino y femenino, el tenis, son 2 cosas totalmente diferentes. Y bueno, y también Serena Williams y su hermana fueron las que en los años 90 decían que ellas podrían ganar a cualquier hombre fuera del top 200. Que bueno, que ya lo fiaron largo, pero si mal no recuerdo, así por el 98-99 se enfrentaron las dos contra un jugador alemán que no me acuerdo su nombre, imagínate qué famoso era, que estaba en el 200 y algo de la ATP, y también las barrió de la pista en nada, en cuestión de minutos. Con lo cual, pues eso venía a decir que realmente esto de tanto dejar que la gente participe en los deportes que quieren y que no quieren, seas femenino, masculino, género neutro, no fluido, que hay que escuchar un poco más a la biología y un poco menos a la política y a la ideología. Sería mucho mejor. Venga, muchas gracias por tus programas, que son geniales, y hasta más. Bueno, Mar, es que el primer enemigo de los estudios de género no es el patriarcado ni el capitalismo, es la biología. Existe algo llamado dimorfismo sexual, que se da en muchas especies, entre ellas la nuestra, claro. Los varones son por regla general más altos y más corpulentos que las mujeres. Mira, te lo cuento con las palabras de Irene Aguiar, que tiene un artículo al respecto que me parece muy ilustrativo, lo podéis encontrar, lo tengo aquí, delante de mis narices en este preciso instante, en una página web que se llama uSport, usport.com. Bien, Irene Aguiar es una experta en derecho deportivo y cuenta lo siguiente. Creo que con esto ya nos va a quedar clarísimo a todos. Hombres y mujeres somos diferentes. Se debe a lo que denominamos dimorfismo sexual, lo que implica que el macho y la hembra de la especie son distintos. Esto no es algo exclusivo de los humanos, no somos nada especiales en esto, y en los mamíferos suele determinar que el macho sea mayor que la hembra. Así ocurre con los humanos. Uno de los principales culpables de la diferencia del desarrollo entre hombres y mujeres es la testosterona, cuyos niveles aumentan a partir de la pubertad masculina y se estabilizan alrededor de 20 veces más alto que en las mujeres. Así, los niveles habituales de testosterona
testosterona en una mujer oscilan entre 0,12 y 1,79 nanomoles por litro de sangre y en los hombres entre 7,7 y 29,4 nanomoles por litro de sangre. Pero la cuestión no es el nivel de testosterona presente en el cuerpo, sino lo que ésta provoca en el mismo. Esta produce un desarrollo que hace que el hombre tenga, entre otros, más altura, mayor masa total, mayor densidad muscular y ósea, mayores pulmones y corazón, menor masa grasa, mayores niveles de hemoglobina, hombros y tórax más anchos y caderas más estrechas. Esto se traduce, entre otros, en que los hombres tienen mayor capacidad cardiorrespiratoria, son más fuertes, más rápidos, saltan y lanzan más lejos. Según diversos estudios, son entre un 50 y un 60% más fuertes, entre un 10 y un 15% más rápidos y tienen una capacidad entre un 30 y un 40% mayor para producir fuerza-potencia, incluso a igual tamaño, como resumió World Rugby en sus directrices transgénero. Y a ello, a su vez, se traduce en una o varias ventajas deportivas, mayor o menor según el deporte. Según un estudio de Hilton y Lundberg, se cifra en un rendimiento entre un 10 y un 13% superior en deportes como remo, natación y carrera, entre un 16 y un 22% en ciclismo, tenis y fútbol, entre un 29 y un 34% en voleibol, balonmano y halterofilia, y más de un 50% en béisbol y hockey. La halterofilia permite ver la diferencia en individuos de similar tamaño, pues se divide por peso. Aquí la comparativa de récords mundiales por sexo y peso. Y ofrece en el artículo la comparativa. A mismo peso, los hombres tienen entre un 22 y un 40% más fuerza. Bien, aquí la autora plantea una pregunta. Imaginemos ahora que los últimos Juegos Olímpicos hubieran sido mixtos. ¿En qué posición hubiera quedado la oro femenino? Bien, en maratón la 71ª, la número 71, vamos. En natación de aguas abiertas la 23ª, de 26 participantes. En triatlón la 49ª, de 51 participantes. En atletismo, 100, 400 y 800 metros no se hubiera clasificado ni una mujer ni para las semifinales. No hubieran participado, simplemente mujeres. Bueno, el artículo de Aguiar continúa, es bastante bueno, os lo recomiendo. Es más, creo que lo voy a dejar, os lo pongo en la descripción del programa para que le echéis un vistazo y lo podáis leer completo, porque además ha adjuntado esta mujer varias gráficas y sobre todo los enlaces a los estudios. Bien, creo que con esto ya el debate que empezó ayer queda ya completamente terminado, sobre el tema de las competiciones deportivas y los transgénero. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la guerra económica. Como los ucranianos no se rinden y como diplomática y económicamente todos son problemas para Rusia, la posibilidad de una retirada rusa para pasar a pagar indemnizaciones y sufrir tanto el aislamiento internacional como las tensiones internas es algo que Occidente está considerando sonriente. Ahora bien, imaginar que Vladimiro va a ceder humillado en vez de redoblar la apuesta con la baza nuclear, asumiendo que pese a que se está equivocando en muchas cosas, en esto va a acertar, es mucho imaginar. Sobre todo porque no se está planteando una resolución de conflictos, sino una cruzada contra el tirano monstruoso. Con buen criterio se ha tratado de no declararle la guerra, y al tiempo se le hace la guerra. Yo no veo la coherencia y sí veo el riesgo. Cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es 15, mañana 16, y estaré de vuelta. Hasta mañana, amigos.